Hola a todas, bienvenidas a la segunda sesión de este octavo foro de derechos sociales de Zaragoza en Común. Un foro en el que, bueno, lo que vamos a intentar o lo que estamos intentando es a través de pares de ideas o de conceptos, pues intentar hacer una cierta prospección sobre algunas de las dinámicas de fondo que percibimos en las políticas de derechos sociales y de servicios sociales y que, bueno, que nos llevan por un lado o que dan tendencia por un lado a un futuro o incluso un presente un tanto distópico, pero a las que intentamos contraponer algunas alternativas viables de salida que nos deberían orientar hacia el futuro. ¿Vale? Si la sesión del pasado jueves, de las que creo que nos quedamos todos con muy buen sabor de boca, hablamos del filantrocapitalismo y lo público comunitario, hoy continuamos con un nuevo par de ideas que se contraponen, que serían la burorepresión y los cuidados. Eh, la burocracia como un elemento de control y penalización de los pobres, sospechosos siempre de abusar de parasitismo social y falta de motivación, y por otro lado los cuidados como esa ética política, como ese referente ético-político que nos sitúa que centra las relaciones en la interdependencia mutua y la responsabilidad sobre los otros, ¿no? Para ayudarnos en esta reflexión contamos hoy con Débora Ávila y con Elena Ruiz, a las que vamos a presentar individualmente, pero a las que desde ya sí que nos gustaría agradecerles especialmente su participación en esta sesión, porque ambas han sido recientemente madres y bueno, pues estar aquí les supone obviamente un sobreesfuerzo de organización de los cuidados, etcétera, etcétera. De verdad, muchas gracias. Os agradecemos mucho que hayáis aceptado esta propuesta. Empezamos la sesión, empezamos con Débora. Débora Ávila es investigadora en torno a lógicas neoliberales de gestión de lo social, sobre la que versó su tesis doctoral, y es profesora de antropología social en la Universidad Complutense de Madrid. Ella nos contará un poco más, pero bueno, ha formado parte de la Red Metropolitana de Apoyo a Migrantes, Ferrocarril Clandestino y el Observatorio Metropolitano de Madrid. Es coautora del libro Por una acción social crítica, tensiones en la intervención social, y también del libro Burorepresión, sanción administrativa y control social, en el que participó con un capítulo que tenía el sugerente título, desde mi punto de vista, de solicitar, denegar, subsanar la burocracia de los de abajo, que nos viene al pelo para lo que queremos hoy hablar, ¿no? Sin más, les cedo la palabra y vamos a disfrutar mucho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la paciencia, porque todas estas dificultades logísticas también han tenido al otro lado como una acogida maravillosa. Y nada, antes de empezar, quería situaros un poquito desde dónde voy a hablar, porque a veces, bueno, como que caemos en hacer afirmaciones muy, ¿no? Sentencias así como muy tajantes, y es bueno saber de dónde vienen las ideas que compartimos, yo creo, ¿no? En mi caso, como 3 apuntes breves. El primero es que hablo desde Madrid, ¿vale? Y eso significa que hablo desde una ciudad que desde hace ya muchos años, si no décadas, es un laboratorio del neoliberalismo puntero, vamos, no sé si existe otra ciudad parecida en Europa, ¿no? Para nuestra desgracia. Desde ahí, no sé si todos los procesos que nosotras venimos observando tienen su correlato tal cual en otras ciudades, ¿no? Del Estado español, porque ya digo, Madrid lleva como que esto lleva como mucha delantera a la hora de ver hasta cuánto se puede tensionar, ¿no? En el sentido de desmantelar todo un estado del bienestar, ¿no? Y la otra anotación es que casi muchas, bueno, prácticamente todas las prácticas o las reflexiones que voy a compartir vienen sobre todo de una trayectoria militante que me ha colocado siempre al otro lado del mostrador, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en los distintos proyectos políticos en los que he participado, Suso menciona el Ferrocarril Clandestino, que fue una red de apoyo mutuo que montamos en un barrio de Madrid, pues cuando empezaba a llegar la gente migrante a nuestra ciudad. Más adelante en mi barrio, yo vengo de un barrio que es sur de Madrid. En el sur de Madrid es el típico, como Madrid, ¿no? Como tiene una fractura ahí muy grande
como ciudad y el sur es la típica periferia obrera, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y ahí pues he formado parte de oficinas de derechos sociales en un barrio que es el mío, Villaverde, que es como esos barrios que siempre están a la cola y que acumulan un montón de indicadores que vienen a decir que todo va mal ahí, ¿no? Y por último, desde mi experiencia en otro proyecto, en otra red, que fue Yo Sí Sanidad Universal, que fue una red que montamos pues, cuando se recortó el derecho sanitario a las personas sin papeles, fundamentalmente, aunque no solo. Y en todos estos proyectos políticos siempre hemos estado como acompañando a gente que tenía que vérselas con la administración, ¿no? Por eso decía desde el otro lado del mostrador, porque nunca he formado parte, nunca he sido parte, no soy trabajadora social, ni sanitaria, ni ningún, o sea, simplemente he estado acompañando, y eso significa también que te llega solo lo peor, ¿no? Te llegan siempre las vulneraciones, ¿no? Entonces, bueno, como que por ahí pues mi visión está un poco sesgada. Una ciudad como Madrid y un lugar que sí que está hecho de experiencias muy concretas, o sea, que no hablo desde lo teórico abstracto, pero que sí que está sesgado porque, ¿no? Pues porque te llegan siempre los casos malos, ¿no? En todos estos proyectos en los que he participado, nos surgió como la necesidad de hacer un acercamiento reflexivo para saber qué estaba pasando o qué había detrás de nuestros encuentros con la burocracia, básicamente, ¿no? De alguna manera partíamos de la intuición de que o sea, nos encontrábamos casos tremendamente locos, no se me ocurre otra palabra, como muy surrealistas, ¿no? Y nos negábamos a pensar que todo era una cuestión, ¿no? de la mala hostia de quien te ha tocado, o del agotamiento del funcionario, la funcionaria de turno, o de la trabajadora social ya quemada y que no, sino que sentíamos que tenía que haber una lógica detrás, porque los procesos, ya fueran en servicios sociales, ya fueran sanidad, ya fueran extranjería, se repetían, o sea, que es que nos íbamos encontrando en distintos ámbitos, ¿no? las mismas cosas a la hora de que la gente más vulnerabilizada estableciera contacto con la burocracia. Y es así como pensamos, ¿no? Que quizá ante lo que estábamos era, o queríamos lanzar la hipótesis de que estábamos ante un dispositivo de poder, ¿no? Es decir, queríamos empezar a pensar que eso que pasaba con la burocracia, ¿no? Que hacía tan difícil a la gente conseguir el acceso a recursos básicos, ¿no? Tenía detrás algún tipo de lógica de poder, ¿no? Que queríamos desentrañar, ¿no? Y hacerlo sobre todo, pues eso, con ganas de dialogar con aquellas que en este caso estaban al otro lado del mostrador y que se convertían en nuestras enemigas, ¿no? Pero que no queríamos que así fuera, sino que queríamos poder establecer un diálogo, ¿no? sobre eso que estaba pasando. Cuando hablo de pensar la burocracia, luego pondré muchos más ejemplos, como un dispositivo de poder, lo hago no pensando que lo que está pasando en servicios sociales o lo que nos encontramos en sanidad o extranjería es algo así como un plan perfecto, ¿no? Que habría hecho que la burocracia de repente funcionara para controlar a los más pobres, ¿no? Y todo estaba diseñado ¿no? Desde arriba para abajo, no, sino que más bien pensamos que hay una lógica que sí que está poniendo a trabajar a la burocracia en este sentido de control de las poblaciones más vulnerabilizadas, pero también hay otras cosas que se cruzan ahí, que me parece interesante como pensarlas, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de servicios sociales, me voy a focalizar un poco ahí, ¿no? que es el ámbito en el que está la charla planteada, estamos hablando de una institución y eso significa que, como en toda institución, se van petrificando formas de hacer y lógicas de hacer, ¿no? Que delimitan un poco el campo de lo pensable. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, en Madrid hay una cosa que está pasando mucho y es que cuando alguien se acerca a servicios sociales a pedir información, el tipo de seguridad que está en la puerta es el que le da esa información, ¿no? Un tipo que no tiene ninguna formación, nada, una empresa de seguridad, ¿no?
y funciona un poco como cortafuegos, pues para evitar, ¿no?, que la gente saturar más a los trabajadores sociales que no dan más de sí, ¿no? Esta lógica, pues que empezó a pasar un poco, pues imagino, por pura supervivencia, se ha ido transformando en forma de hacer. Y eso no es algo que esté pensado, ¿no?, desde arriba para abajo, ¿no?, sino que ha ido sucediendo, pero poco a poco ha ido marcando el campo de lo posible, es decir, ha ido normalizando que sea posible que una persona que trabaja en una empresa de seguridad sea la primera que te da la información, ¿no? Entonces, esto es una lógica, esto sucede en todas las instituciones, ¿no? O sea, que las instituciones son unas maquinarias bastante rígidas que van petrificando formas de hacer, y esas formas de hacer van generando como un campo de lo que es normal, lógico y pensable, ¿no? Entonces, eso me parece una cosa como también a tener en cuenta. Y la otra cosa es que en estas instituciones, cuando suceden cambios, que a veces parecen cambios técnicos o puramente, ¿no?, pues de procedimientos, ¿no?, esos cambios técnicos sí que tienen consecuencias que van más allá de la pura gestión, ¿no?, y van generando como otros nuevos marcos de sentido. Os pongo un ejemplo en este caso de sanidad, ¿no? En Madrid los centros de salud siempre han tenido un cartelito que dice algo así como que si quieres cualquier tipo de atención tienes que presentar la tarjeta sanitaria. Ese cartelito era pues para facilitar operaciones administrativas, para facilitar el acceso a las personas, o sea, pues al expediente más rápidamente y no tener que estar buscando de otra manera. Cuando se cambia la ley y la ley de repente corta el acceso a las personas que no tienen tarjeta sanitaria, ese cartelito, que no era más que una cosa de procedimiento, se convierte en un elemento disuasorio muy fuerte que hace que la gente ya ni siquiera se atreva a acercarse al mostrador porque no tiene esa tarjeta sanitaria, ¿no? Entonces, lo que antes era simplemente un olvido y te estaban diciendo, oye, por favor, tráetela, que esto nos es más fácil, cuando de repente cambia todo, cambia también el marco de sentido, ¿no? Entonces, digo esto porque, insisto, ¿no?, aunque ahora voy a describir la lógica de poder, creo que también están pasando cosas que tienen que ver más pues, con pequeñas dinámicas, ¿no?, que a lo mejor al principio son como muy inocentes, de pura supervivencia, tal y cual, pero que cuando se dan dentro de una institución y se quedan ahí permanentes, pues empiezan a funcionar junto con las lógicas de poder y generan algo así como una tormenta perfecta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es esa lógica, o sea, cuál es un poco esa lógica de poder desde la que la burocracia está funcionando? Nuestra hipótesis es que el neoliberalismo, por mucho que se nos diga y se nos repita, ¿no?, y en Madrid además lo vivimos continuamente, ¿no?, que sea antagónico al estado del bienestar, pensamos que no es exactamente así. Es decir, es cierto que con el neoliberalismo desaparece la idea de que el Estado de alguna manera está obligado a compensar o a paliar las desigualdades, ¿no?, que el sistema entraña. Y por tanto, ¿no?, pues ya lo sabemos, ¿no?, pues hay un rechazo claro, ¿no?, pues a la redistribución de impuestos y todo eso. Pero esto, por contra de lo que pudiera pasar, no conduce a una eliminación de los servicios sociales, ¿no? Es decir, no hay detrás una lógica de, pues como no tenemos que redistribuir, nos cargamos los servicios sociales, que son una de las herramientas básicas de redistribución. No, lo que pensamos es que hay detrás es una reconversión de los mismos, o si queremos una reasignación de funciones a los servicios sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa reasignación de funciones, esa nueva reconversión de los servicios sociales? Pues en el marco de sentido neoliberal, si entendemos que para el neoliberalismo la desigualdad no solo no es algo que no tenga que paliar, ¿no?, porque no le compete a través de una redistribución, sino que además es algo deseable. Es decir, es deseable que en las sociedades existan desigualdad, porque dentro de la lógica neoliberal, siempre que haya desigualdad entre las personas, habrá competencia, y la competencia es el motor y el estímulo que mueve una sociedad a progresar, ¿no? Ese es el titular, ¿no?, del neoliberalismo. La desigualdad, por tanto, es algo deseable y necesario en una sociedad. Entonces, en ese sentido, los servicios sociales lo que se convierten es precisamente en una forma de gestión de esa desigualdad, ¿no? Es decir, lejos de ser un mecanismo de redistribución, pasan a ser cada vez más una forma de gestión de esa desigualdad, ¿no? Esta sería un poco como la lógica de poder que hay detrás, ¿no? ¿Y cómo sucede eso? Pues porque empieza a funcionar como un mecanismo
que lo que va haciendo es generar dispositivos para propiciar un acceso desigual a los derechos sociales, económicos, ¿no? y laborales de las personas. ¿Para qué? Para que mediante ese acceso desigual que va generando una segmentación de la sociedad, ¿no? cada vez mayor, una sociedad que de por sí es desigual. Si el acceso a los derechos se va modulando para que las personas accedan de manera desigual, lo que haces es que propicias más desigualdad, que en teoría eso propicia más competencia y por tanto la sociedad mejoraría más, ¿no? Por tanto, nuestra mirada mira a los servicios sociales, también a la sanidad, también a la extranjería y en concreto a la burocracia que está detrás de ellos como ese dispositivo que es capaz de generar estratificación social para construir distintos grados de ciudadanía y con ello distintos grados de legitimidad, ¿no? Esto se hace con algunas formas como mucho más duras, ¿no? Como pueden ser las leyes que se modifican, ¿no? Es decir, hay leyes que directamente están generando este acceso desigual, ¿no? Pues quien tiene derecho a los servicios sociales, ¿no? Viene marcado por una ley, por una normativa, y entonces ahí se está generando tú sí, tú no, y tú con estas condiciones, ¿no? Pero tiene otras formas mucho más sutiles de generar este acceso desigual, que es un poco en las que quería centrarme, ¿no? Y esas formas sutiles son el laberinto burocrático que se va generando, ¿no? En el acceso y en la gestión de todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? Aunque en el libro este que mencionaba Sus hablábamos de burorepresión, conforme lo hemos ido pensando un poquito más, nos ha sido más útil pensar que hay 3 tipos de prácticas o 3 tipos de formas con las cuales la burocracia va generando este acceso desigual que cumpliría esta función neoliberal, ¿no? La primera serían como las prácticas burodisuasorias, ¿no? Que serían como las prácticas en las que la burocracia lo que hace es que antes o en los primeros momentos de la relación con la administración, de la relación más formal, generan un efecto desalentador para que la persona ni siquiera llegue a iniciar el trámite, ¿no? Entonces, ¿en qué se materializa eso? Pues se materializa, por ejemplo, en la complejidad para conseguir una información básica como qué requisitos necesito para acceder a tal derecho, ¿no? Páginas web tremendamente opacas, el funcionario, o sea, el segurata como encargado de darte la información, ¿no? En Madrid pasa mucho las listas de espera, ¿no? La imposibilidad de conseguir una cita en 3 meses, ¿no? Cuando no tienes que comprarla, que eso es otra cosa que cada vez se va, ¿no? Como que se va extendiendo más, ¿no? La dispersión incluso de canales, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con servicios sociales que se gestionan en la Junta Municipal. Hay cosas que Servicios Sociales deriva a tal sitio, tal otro, ¿no? Entonces, antes de siquiera llegar a comenzar, ¿no? a la relación con la administración para demandar ese derecho, hay un montón de prácticas que lo que hacen es que disuaden a la persona, ¿no? La bloquean ahí. Si la persona, por lo que sea, milagrosamente consigue acceder, ¿no? a esa administrativa, en este caso es trabajadora social o trabajador social, entran en juego como otras segundas prácticas que son las que llamamos de buroexclusión, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues nos referimos ya a un conjunto de normativas, de regulaciones, de trámites tremendamente complejos y hipertrofiados, es decir, enormes, ¿no? Y que se van además cambiantes todo el rato, que generan un tremendo caos en lo social, que hacen que la propia consecución del derecho se convierta en una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Que uno tiene que ir solventando, ¿no? Para conseguir o no llegar al objetivo que es tramitar el derecho, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se concreta? Pues se concreta, por ejemplo, en circulares que van cambiando continuamente, ¿no? Y que hacen que los requisitos que servían un mes dejan de servir al mes siguiente, ¿no? O que las instrucciones cambien continuamente, ¿no? Esto genera un caos en los propios trabajadores y trabajadoras que muchas veces ni siquiera tienen claro a qué instrucción o a qué circular tienen que ajustarse, pero claro, ni os cuento a las personas que no la conocen, ¿no? Una inflación normativa enorme que hace que no solo se vayan cambiando, sino que además haya muchísimas, ¿no? No sé si en algún momento habéis tenido, supongo que sí, ¿no? Ocasión de leer, ¿no? Alguna normativa, yo que sé, a mí, que soy una persona
jolín, pues muy habituada, ¿no?, a la lectura, pues trabajo en la universidad, qué sé yo, ¿no?, como que se supone que me manejo ahí, muchísimas veces de, pues que no sé lo que me están pidiendo, ¿no? Pues imaginaros a alguien que no tenga esa, pues yo qué sé, ¿no?, que no esté tan familiarizado al lenguaje técnico o que ni siquiera, bueno, pues conozca cómo manejarse en esos canales, ¿no? Plazos que se superponen, ¿no? De repente se te exige una cosa, pero para conseguir esa cosa necesitas 6 meses, pero el otro papel que ya habías conseguido caducó a los 3 meses, entonces cuando consigues el de los 6 meses, el de los 3 meses ya te ha caducado, entonces tienes que volver a empezar, pero el otro te vuelve a caducar, ¿no? En fin, no sé si trabajáis en servicios sociales, pues conoceréis, imagino, no sé si os sentís más o menos reflejadas en esto que pinto, ¿no? Pero que básicamente genera eso, ¿no? A mí la metáfora que más me resuena es la de una carrera de obstáculos, ¿no? Con muchísima confusión, con muchísima desinformación, ¿no?, que hace pues que las personas de alguna manera vayan como cayendo en el camino, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ni siquiera se le llega a denegar un derecho y que directamente no lo consiguen por vía de la dificultad burocrática para conseguirlo, ¿no? Ahora con el ingreso mínimo vital, ¿no?, han salido un montón de noticias en este sentido, pero quienes seáis perras viejas o perros viejos ya sabéis, ¿no?, que pues las rentas mínimas en realidad pues lo decían de lo mismo, ¿no? Y esto además hace que como se genera una confusión enorme, ¿no?, y una superposición de normativas y tal, los trabajadores y las trabajadoras sociales pues tienen también en determinados momentos que tomar un conjunto de decisiones, ¿no?, que van a veces más allá de la norma, pero porque la norma ha generado un espacio de incertidumbre, ¿no? O sea, la burocracia genera un espacio de incertidumbre en esa jungla que ha generado, que a veces es el propio trabajador, la propia trabajadora social la que tiene que decidir qué hace o qué no hace, o qué se salta o qué no se salta, ¿no? Y eso pues también tiene sus consecuencias que enunciaré un poquito más adelante. Y por último, todo esto va generando, ¿no?, todas estas prácticas de buroexclusión van generando, como decía Suso en la presentación, van generando también una especie de relato, ¿no?, según el cual las personas son de alguna manera que entran en esta, ¿no?, en esta carrera de obstáculos, tienen que movilizar todos los recursos disponibles, ¿no?, para poder merecer ese derecho, ¿no? Y ese relato, ¿no?, de que genera una subjetividad en la persona, te lo tienes que luchar, te lo tienes que currar, ¿no? Los derechos no vienen dados, ¿no? Depende de ti, de lo que movilices, que lo conseguirás, ¿no? Y eso tiene otra contraparte, y es que si los sujetos tienen que hacerse merecedores de su derecho, porque el derecho no viene dado, quien no lo consiga, de alguna manera pasa a ser responsable, ¿no?, de no haber movilizado suficientes recursos o de no habérselo currado lo suficiente, ¿no? Y como aparece como responsable de su exclusión, eso permite un tercer tipo de prácticas, que son las prácticas directamente burorepresivas, que es que hacen que la burocracia funcione, ¿no? Generan como ese halo de sospecha, ¿no?, ante estas personas que no se lo han merecido lo suficiente y por tanto la burocracia, ¿qué puede hacer? Pues castigarlas, ¿no?, controlarlas, sujetarlas, porque son sujetos de alguna manera que están bajo sospecha, ¿no? Entonces ahí es donde la burocracia juega como este tercer papel, ¿no?, un poco como de infrapenalidad, ¿no?, porque no es que te sancione la ley, es como que te sancionan los requisitos burocráticos, ¿no? Y por ejemplo en Madrid la renta mínima, ¿no?, pues cada vez lo que ha ido en cuantía y en número de personas a las que llega siempre va reduciendo, pero en requisitos, por ejemplo, de justificación de en qué te gastas el dinero va aumentando continuamente, ¿no? Los 400 euros que son en Madrid, cada vez se piden más facturas, de forma que la persona tiene que presentar una factura hasta por si se ha gastado 1 euro en una barra de pan, ¿no? Y si en algún momento falla en la factura, se penaliza y se le retira la renta mínima, ¿no? Entonces, esto es todo un mecanismo burocrático, ¿no? Justifica, requisito, ¿no? Porque está este halo de sospecha, ¿no?, de que tú no has conseguido nada, estás aquí en lo más bajo, ¿no?, de todo, pues algo habrás hecho, ¿no? Entonces ahí eso, la burocracia funciona todo el rato como amenaza, como infrapenalidad, además ante las que las personas no pueden defenderse, ¿no? Porque si uno incumple una ley y hay una sanción, al menos hay un requisito, hay un procedimiento administrativo que se pone en marcha, pero aquí simplemente es una burocracia, ¿no?, con trámites y requisitos la que te va sancionando, ¿no?
Entonces, estos tres mecanismos que hablaba de burodisuasión, buroexclusión y burorepresión serían los que estarían haciendo, ¿no?, que la burocracia funcionara dentro de los servicios sociales como este mecanismo generador de desigualdad, ¿no? Unos se quedan fuera al principio, ni siquiera llegan a entrar, otros van cayendo en las carreras de obstáculos, otros lo consiguen y cuando lo consiguen y bajo sospecha son continuamente sancionados, ¿no? Nos parece especialmente complejo porque precisamente las personas que más contacto tienen con la administración son las personas más vulnerabilizadas, ¿no? Es decir, estos mecanismos de la burocracia, en realidad, si tenemos que enfrentarnos con cualquier procedimiento administrativo, casi que nos lo vamos a encontrar cualquiera. Yo ahora que estoy intentando matricular a mi hijo mayor en el colegio, digo, madre mía, esto sucede igual, ¿no? Pero es cierto que mi contacto como sujeto privilegiado con la administración se reduce a momentos muy puntuales, pero las personas, cuanto más vulnerabilizadas están, más dependen de la administración y por tanto más se ven abocadas a estos, ¿no?, a esta burocracia como elemento de gestión de la desigualdad, ¿no? También nos parece complejo porque la burocracia es un dispositivo, como decía, muy sutil y muy perverso a la hora de generar desigualdad porque aparentemente instaura normas que son comunes para todas, ¿no? Entonces, esto hace que bajo una lógica universalista se están ocultando que las distintas situaciones de partida no puedan enfrentarse igual a la misma norma. Puede ser que el requisito sea igual para todas, pero si yo te tengo que traducir los papeles y me tengo que gastar un dinero en traducir esos papeles, si el certificado de empadronamiento que me estás pidiendo está en mi pueblo natal, donde ni siquiera, yo qué sé, en los Andes, donde ni siquiera hay un registro claro, si me pides un año de empadronamiento, pero mi propia precariedad vital me impide, me hace imposible tener ese año de empadronamiento porque ni siquiera soy capaz de mantener un domicilio fijo durante un año, ¿no?, por todas las dificultades a las que me tengo que enfrentar. Si no estoy acostumbrada y no tengo los hábitos burocráticos, ¿no?, para manejarme en ello, pues esto hace que una norma supuestamente común para todas genera por debajo desigualdades, pero bajo una lógica universalista, ¿no? Entonces, un gobierno incluso progresista puede decir, ¿no?, pues si es que la norma es igual para todas, sí, pero detrás se está generando desigualdad, ¿no? Y además, nos parece muy complejo porque esta invisibilidad de la burocracia lo que hace es que no deniega por vía directa, ¿no? Si de repente en Madrid dijeran, se acabó la renta mínima, ¿no?, fuera para todo el mundo, yo creo que se montaría algo, quiero pensar. Pero claro, como en lugar de esto lo que va la gente es como cayendo, ¿no?, con cuentagotas y en distintos momentos de su trayectoria vital, pues al final lo que parece es un problema individual. Y lo que genera la persona es que acaba por desistir individualmente, ¿no? Entonces no hay una lectura colectiva de lo que está pasando, sino hay una lectura individual de vaya lío en el que me metí o al que no pude llegar, ¿no? Y además, todo esto genera muchísimo margen para que haya lo que llamamos una arbitrariedad estructural. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en todo este caos normativo va habiendo cada vez más espacio para que las trabajadoras de lo social tengan que tomar decisiones ad hoc, ¿no? Que no son mera discrecionalidad, ¿no?, ni tampoco son arbitrariedad, porque no es que cada uno haga lo que quiera con, ¿no?, con esa decisión, venga, a ti te lo doy, a ti no, sino que lo que vemos es que al final en las distintas disposiciones de apertura y de cierre que tienen las trabajadoras sociales acaba habiendo una regularidad en sus decisiones, ¿no? Entonces, hay decisiones que aparentemente se juegan en el despacho, pero que al final siempre son las mismas, ¿no? Porque, como os decía, es una institución y al final vamos incorporando esas lógicas de hacer, esas formas de lo que es posible. Al final hay manifestaciones públicas, ¿no?, que tienen que ver pues, con el discurso del abuso que hacen los extranjeros de tal, ¿no?, los vagos que son yo que sé quién, ¿no? Hay miedos y desconfianzas en determinados barrios, hay un racismo estructural que nos atraviesa a todas, ¿no? Entonces, al final, las decisiones no son arbitrarias, ¿no?, sino que hay una arbitrariedad estructural, pero que, amparada en esta jungla burocrática, acaba también por desresponsabilizar, ¿no?, a las personas. No soy yo, es que esto era demasiado complejo, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso sería como yo qué sé, a brocha gorda, como ¿no?, el relato, ¿no?, más duro, pero a la par, y con esto cierro para que luego también quede espacio para, bueno, para mi compañera y para charlar, eh,
lo que también hemos visto es que como estas lógicas de poder, ¿no? y estas formas de pensar que se van articulando también producen tensiones, ¿no? entre determinadas trabajadoras sociales. ¿Por qué? Porque si el neoliberalismo, os decía, ¿no? precisamente busca la desigualdad y busca generar la competencia, precisamente en los despachos, inevitablemente, diría también, a veces se genera vínculo, ¿no? Que es lo contrario a la idea de competencia, ¿no? Entonces, muchas veces ese vínculo que se genera entre trabajadoras y siempre intento buscar otra palabra que no sea usuarias, pero yo qué sé, bueno, ya sabéis, ¿no? A veces desestabiliza todas estas lógicas y posiciones de poder, ¿no? Y en este sentido, bueno, como que nosotros pensamos que en sociedades cada vez más segregadas como las que vivimos, cada vez más desiguales y cada vez más en competencia, estos servicios, ¿no? que ya digo, que a veces se articulan para generar y profundizar esa desigualdad y esa competencia, también funcionan como punto de contacto entre realidades sociales muy diferentes, que si no, no tendrían ninguna capacidad de contacto, ¿no? No habría ninguna posibilidad de encontrarse. De ahí que nosotras como nos gusta pensarlas como un punto de contacto ambivalente, ¿no? Atravesado por todas estas lógicas de poder, que son algo así como axiomáticas, es decir, que son inevitables, que tú no te puedes escapar de ellas por muy buena voluntad que le pongas y por muy buenas intenciones que tengas, pero en tanto que se generan espacios de contacto y de vínculo, simplemente en eso ya hay un potencial para la transformación al que mirar, ¿no? Entonces, para nosotras, como que la pregunta un poco, ¿no? que siempre lanzamos y que siempre, ¿no? siempre que acompañamos o que nos colocamos al otro lado del mostrador es un poco cómo es posible potenciar, ¿no? esos impulsos, esa capacidad crítica, ¿no? Que tiene mucha gente desde ese lugar, ¿no? que es un punto de contacto, pero a la vez tan problemático y tan cargado de tensiones, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar ambivalente, pues cómo pensar, ¿no? la potencia de estos espacios y qué hacer con ella, ¿no? para dirigirla hacia un lugar, ¿no? pues que alumbre mundos mejores. Y un poquito esto sería mi intervención. Muchas gracias, Débora. Decías que no sabías si nos sonaba o no, a mí me ha resonado todo. No, no es la situación de Madrid tan extraña, aunque posiblemente esté en un grado más que el resto de sitios, y me han resonado muchas cosas también en lo personal, en mis vivencias como profesional durante muchos años y en mis reflexiones y demás, ¿no? Yo así por poner, yo siempre en diferentes momentos he tenido la sensación de los servicios sociales como una trinchera en la que tenías que optar como entre el que entra es un enemigo del que te defiendes o el que entra es alguien con el que te tienes que aliar para promover algún tipo de alianza del cambio, ¿no? Estructural y tal. Pero entonces ese sentido me resuena mucho y es muy interesante. Bueno, pues vamos con nuestra segunda ponente para hoy, Elena Ruiz Peralta. Elena Ruiz Peralta es andaluza, feminista, antirracista, médica especialista en medicina comunitaria y máster en antropología médica, donde realizó un trabajo fin de máster con el título Desahuciar, desalojar, ejecutar cuando la política callejera se convierte en medicina, donde analizaba precisamente las plataformas antidesahucios como estructuras de cuidados y desmedicalización. Actualmente se encuentra de excedencia por cuidado de su hijo de 8 meses, también como Débora, que también está de excedencia. Trabaja como técnica externa en el área de promoción de salud del Ministerio de Salud y participó en el colectivo Silesia, que si entráis en su página web, tiene un sugerente subtítulo que dice: de lo cualitativo a lo militante, combatimos las desigualdades, entre ellas la enfermedad. Adelante, Elena, cuando quieras, todo tuyo. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias, Débora, por la presentación. Ha sido muy interesante. Voy a compartir la pantalla. ¿O no? ¿Y ahora qué pasa? Aquí. A ver, compartir pantalla. Ahora, creo que sí. Ahora sí, ¿no?
¿Sí? Vale. Bueno, creo que van a salir un poco desordenadas. No sé. Bueno, había decidido titular esta charla, que no sé por qué no ha salido a la portada, pero bueno, da igual, las cosas del directo. La ética de los cuidados y me preguntaba, ¿una institución cuidadora? Cuando me dijeron de si podía dar la charla, me lo plantearon así por la noche y recién dormía la niña y no me di cuenta ni que era para servicios sociales. Y cuando me di cuenta ya había dicho que sí, dije, ¿yo qué hago aquí? Me entró un síndrome de la impostora grandísimo, así que por lo menos esta diapositiva es para sacarme un poco este síndrome de la impostora, ¿vale? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues creo que nos invitaron inicialmente como escritoras del libro de los cuidados, un libro en el que recopilábamos saberes y experiencias para cuidar los barrios que habitamos. Y en este libro hay grandes capítulos, algunos con títulos tan sugerentes y en los que baso el título de mi ponencia, como cuidar la institución, apuntes para una práctica radical de cuidado social, que lo escribía el colectivo Entrar Afuera y que he utilizado un poco para hacer esta charla, ¿vale? También me ha servido un poco de muleta para esta presentación un artículo de Fernando Fantova que se llama Crisis de los cuidados y servicios sociales, porque en él habla de que los servicios sociales necesitan orientarse hacia lo comunitario y que en eso la salud comunitaria podría servirle de aliada, ¿no? Entonces, bueno, ahí desde la experiencia de la salud comunitaria, pues creía que podíamos traer reflexiones conjuntas y experiencias conjuntas, ¿no? Lo que no hago, por supuesto, me parto un rayo en dos, intentar hablar desde un púlpito de médica, porque en esto creo que estamos un poco a la par en compartir reflexiones y experiencias. Y bueno, y las prácticas que traigo no quiero que se tomen como en absoluto como una receta médica, ¿no? Que haya que replicar 200 gramos cada 8 horas o algo así, sino si acaso como las recetas de nuestras mayoras, ¿no? Bueno, yo te cuento cómo lo hago y tú según lo que se cueza en tu territorio, a ver lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, dicho esto, aunque sea un poco rebobinar para atrás, sí que me parece importante decir de dónde partimos, de dónde parte la institución como cuidadora, ¿no? Estamos hablando de que tradicionalmente hay un triángulo de cuidado en el que por un lado está el Estado, por otro lado está la familia y por otro lado está el mercado, ¿no? Que el Estado desde la Segunda Guerra Mundial empieza con estos estados de bienestar que por un lado tienen ese lado positivo de colectivizar algunos cuidados, por supuesto una parte muy pequeña de los cuidados y por supuesto para no toda la población, y que tiene esa contracara de que muchas veces genera mecanismos, a la misma vez que garantiza estos cuidados, genera una serie de mecanismos de control, como son la medicalización y la psicologización de lo social y lo político, o todo este etiquetado y esta burocratización de la que he hablado ya Débora, ¿no? Y también me parece interesante en este punto que dice Débora, que muchas veces se justifican desde una ética de la justicia, y aquí lo traigo por contrastar un poco también con la ética del cuidado, de que la burocracia, una ética de la justicia traída desde la izquierda, de que la burocracia pues sirve para salvarnos un poco de ese favoritismo, hacer un trato igualitario e incluso salvarnos un poco de las dinámicas de poder y de control interno de las comunidades, ¿no? En ese sentido, pues Rendueles lanzaba esta frase de la burocracia, la demencia senil del comunismo, ¿no? Tenemos, por otro lado, que a medida que van avanzando el neoliberalismo, pues se va habiendo una transferencia de cuidado hacia la parte, hacia las privatizaciones, ¿no? Pero también se instaura esta lógica del mercado dentro de lo público y entonces, pues, empezamos a funcionar mucho con la lógica de gestión de recursos, primando el coste-beneficio y aquí me parece importante que se genera esta lógica del trato clientelar, ¿no? En el que la persona usuaria, el paciente o quien sea, ¿no? Empieza a autogestionar su demanda, es decir, no hay un momento en el que institución y población empiecen a pensar juntos cuáles son las necesidades por las cuales se tiene que basar la institución, sino que la persona va por libre generando su demanda, ¿no? Y esto genera como una especie de espejismo de personalización, ¿no? Ya no estás como perdido como en una masa uniforme, pero en realidad, como ya ha explicado Débora,
lo que hay detrás es mucha más burocratización y una pérdida de agencia profesional, que, por ejemplo, en los sistemas de puntuación se pone como muy de manifiesto, ¿no? Que el Data Justice Lab, por ejemplo, habla de los sistemas de puntuación como gobernanza, ¿no? Cuando ya no es que sea yo, es la máquina la que ha dicho esto, ¿no? Pero la máquina y en estos sistemas de puntuación, como mide o cómo incorpora en la toma de decisiones las cosas más difíciles, ¿no? No lo fácil, sino lo contextual, la información no estructurada, ¿no? Y también partimos pues de que el otro polo que decíamos es un polo en el que están casi todos los cuidados, ¿no? El 88,1% de los cuidados están dispensados dentro de la familia o por amigos, el 64% por mujeres. Si ya nos basamos en empleadas de los cuidados, ya estamos hablando del 95% que son mujeres y la mitad son migrantes. Entonces estamos hablando de los cuidados realmente como un importante territorio de desigualdad, ¿no? Que además están en crisis y que de esta crisis no hemos salido intentando una redistribución a través de políticas, a través de cambios de valores y tal, en los que se distribuya mayoritariamente, obviamente, los cuidados entre la comunidad, entre la familia o las redes próximas y la institución, sino que lo que se ha hecho es un fenómeno de mercantilización e internacionalización de los cuidados, en lo que se conoce actualmente como cadenas transnacionales de cuidados. Bueno, pues partiendo de esta base, ¿no? Las preguntas que yo quería traer es qué aporta la ética de los cuidados y el feminismo a la organización social de los cuidados y cómo se traduce estas aportaciones en la práctica institucional. Las aportaciones de la ética de los cuidados y del feminismo. Bueno, pues por un lado, el feminismo lo primero que va a traernos es colocar en el centro los cuidados, ¿no? Decirnos que los cuidados son lo más importante para el sostén de la vida, ¿no? Y que por lo tanto aboga porque estos cuidados estén en el centro de las decisiones que se toman. Y en el centro de las decisiones sobre la organización de la sociedad. También nos lanza que somos interdependientes y ecodependientes, es decir, que la dependencia no es una cuestión de los extremos de la vida ni una cuestión de determinados grupos sociales, sino que todas las personas requerimos de cuidados emocionales, de cuidados materiales y de cuidados sociales. Después también lanza la importancia de las redes comunitarias. Somos seres sociales y hoy día sabemos que, por ejemplo, tener unas redes comunitarias fuertes es tan importante para la salud como el hecho de fumar o no fumar, ¿no? O que en las sociedades que se participa son sociedades más sanas, son sociedades más iguales y que en las sociedades más igualitarias se participa más, ¿no? Además, la ética de los cuidados nos va a traer, en contraste con lo que decíamos de esta lógica universalista de la ética de la justicia, nos va a traer un contrapunto, es decir, no podemos prejuzgar o no podemos basar nuestras acciones solo en principios generales que ya están dados de antemano, sino que las decisiones tienen que basarse también en un contexto, y un contexto que, por ejemplo, si estamos hablando de, bueno, pues de servicios de cuidados, ¿no? Pues requieren de un diálogo y de una relación cuanto más a largo plazo mejor para conocer un poco el contexto de la persona, su trayectoria, tal. También la ética de los cuidados dice que tenemos una obligación para con los demás, ¿no? Mientras que la ética de la justicia venía a decir un poco que nuestra obligación cesaba cuando no hacíamos daño a otro, ¿no? La ética de los cuidados viene a decir que, bueno, que tenemos el deber de proveer bien a los demás y además que puede haber un daño por omisión, ¿no? Entonces, al traer esta idea de los cuidados comunitarios, lo que vamos a romper este triángulo que traíamos tradicional de los cuidados para hablar de este cuadradito que en algunos sitios le llaman diamante de los cuidados y que fue Razavi en el 2007 el que lo nombró, en el que se introduce el cuidado comunitario, ¿vale? Aquí yo creo que el punto fuerte y el gran reto cuando introduce el cuidado comunitario en este diamante es saber cuál es la relación del Estado con la comunidad, porque podemos preguntarnos y se corre el riesgo de que la responsabilidad se desplace hacia la comunidad y que el Estado quede responsabilizado de ciertos cuidados, ¿no? Entonces yo creo que ahí está uno de los grandes retos, porque introducir el cuidado comunitario es muy importante para frenar esos fenómenos de familiarización, de feminización, de internacionalización y de mercantilización, pero eso tenemos que saber cómo se introduce la comunidad, cómo el Estado
consigue que la comunidad participe en la constitución de las instituciones y cómo el Estado consigue colaborar con la comunidad sin coaptar sus movimientos autónomos, ¿no? Bueno, estas propuestas de la ética de los cuidados del feminismo tienen resonancia en muchas propuestas y en algunas prácticas que me gustaría traer, ¿no? Por ejemplo, he traído esta de un nuevo relato para los servicios sociales que redactaba Fantova en el 2015, en el que me parecía interesante eso, que traía como pensar los servicios sociales desde la centralidad de los cuidados, y hablaba de que hubiera unos servicios sociales renovados, que fueran preventivos, que fueran personales, que fueran comunitarios, cuya función no se centrara tanto en la asistencia social, sino precisamente en mejorar la interacción dentro de las comunidades, ¿no? Mejorar la autonomía personal y fortalecer las redes sociales. Y que esos servicios sociales fueran de carácter universal. Hemos dicho que todos necesitamos cuidados, con lo cual todos podríamos ser potenciales usuarios de los servicios sociales, ¿no? No se fueran unos servicios que estuvieran solo planteados para unos grupos específicos. Obviamente esto tiene que estar inserto en un marco de un estado relacional y un modelo social de sostenibilidad de la vida, porque si decimos los servicios sociales se desligan un poco de gestión de ayuda, de gestión de vivienda, etcétera, sobre quién recae eso, ¿no? Que es una de las preguntas que podría hacerse la ética de los cuidados, ¿no? La ética de los cuidados siempre recuerda que los cuidados tienen un gran calado material, ¿no? En estos desahucios una vivencia que me llevé de fondo, ¿no? Como tú puedes tener un ideal, pero tenemos una política, tenemos que hacer la lucha, el entre mientras cómo se mantiene, ¿no? Es como, tengo que estar en la lucha, pero hoy tengo que comer, ¿no? Y ese hoy tengo que comer, sí, si nos damos cuenta, muchas veces está mantenido por las mujeres, ¿no? A veces que es fácil encontrarse esa división, ¿no? Del hombre proveedor, pero al final la que alarga las pesetas hasta convertirlas en libros de texto, hasta convertirlas en zapatos, etcétera, ¿no? En muchos casos la mujer, ¿no? Entonces, claro, la propuesta de Fernando habla más de que haya unas políticas generales que garanticen desde la vivienda, desde lo laboral, etcétera, que garanticen estos derechos, ¿no? O sea, yo pensando, por ejemplo, pues en una renta universal, ¿no? Que exista un parque público de vivienda y una ley del alquiler que haga que haya un acceso universal a la vivienda, ¿no? Si no, esto no es factible, ¿no? Que los servicios sociales se ocupen de esto, o habría que buscar quién se ocupa de esto, porque eso seguiría siendo un problema, ¿no? Sí que una vez, hablando con él por teléfono, me decía, bueno, pues tan fácil que es a veces para cruzar datos y tan ágil que es para la declaración de la renta, porque no esa facilidad, porque no compartimos esa herramienta, esa facilidad, esa agilidad, ¿no? Para asegurarnos que todo el mundo tenga un colchón mínimo vital, ¿no? Sin tener que pasar por todos estos trámites burocráticos de los que estaba hablando, por ejemplo, Débora, ¿no? Ese nuevo relato para los servicios sociales, él dice que lo macro requeriría de un trabajo importante intersectorial, ¿no? Que hubiera una descentralización de los presupuestos, que estos se pudieran manejar más a nivel local y que además la primera línea tuviera una mayor autonomía. La idea es que se fortaleciera un poco la capacidad de maniobra que tienen la gente, los profesionales en los niveles más cercanos a la gente, ¿no? Pero obviamente esto tiene que acompañarse o combinarse con una mayor transparencia, porque si no podemos llegar al punto que decía Débora, ¿no? De ahora el funcionario de turno, por ejemplo, con una mentalidad hiperracista, pues, hace su caponsayo, ¿no? Bueno, y en lo micro, pues se relaciona con fomentar las relaciones profundas, no solo entre los ciudadanos, sino también entre los usuarios y los profesionales. Y para ello el enfoque comunitario es fundamental. El objetivo último, yo entiendo que es que los profesionales y las personas consigan co-crear la comunidad de instituciones que sean ambas cuidadoras. Aquí quería... en los ejemplos de servicios públicos que trabajan con la comunidad hay un montón, hay un montón en nuestro territorio. Por ejemplo, un ejemplo es Radars, ¿no? En Barcelona, que está trabajando en temas de soledad no deseada, ¿no? En colaboración con los vecinos y con los comercios locales, ¿no?
Pero aquí os quería traer una experiencia que sale en el libro de los cuidados, que es el de las microáreas de Trieste, en cuanto que me parece que realmente es una práctica radical de cuidado social, ¿no? Entonces, esta idea de las microáreas de Trieste surge, tiene un bagaje anterior, que es el cierre de los manicomios en esta área, en Trieste. Y cuando cierran los manicomios, la pregunta es, bueno, ¿dejamos al loco a su suerte, lo dejamos a que lo cuide la familia o lo acompañamos de alguna manera, ¿no? Y este movimiento de acompañamiento es un movimiento en el que se intenta desinstitucionalizar al loco, pero desinstitucionalizar también a la propia institución. Es decir, la propia institución se va a basar en un proceso que es permanente de reflexión y de reconducción, que viene marcado por la siguiente pregunta: ¿lo que estamos haciendo, cómo nos organizamos, nuestras prácticas sirven para la propia institución? O sea, son prácticas que yo llamo prácticas de cierre, porque lo que hacen es simplemente servir para la autoconservación de la institución, ¿no? Esto que decía la supervivencia de Urano, o estamos planteando realmente prácticas y organizaciones que sirvan para los intereses de la comunidad, ¿no? Y esto no es, me lo planteo una vez, sino esto me lo planteo todo el rato, ¿no? Cómo funcionan las microáreas de Trieste es que se divide el total de la ciudad en áreas de 500, 2000 personas, ¿vale? Y en esta área hay una persona encargada, que puede ser una funcionaria, o a veces son personas de referencia para el vecindario, ¿vale? Entonces estas personas lo que hacen es reciben la demanda. O sea, esto no es mi problema, no existe, ¿vale? Existe el me hago cargo. Porque uno de los problemas que hablamos es un poco la casa de los locos de Asterix, ¿no? Esto no es mi ventanilla, pum, 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 pum. No, yo vengo y ahora, ¿cómo solucionamos esto? Porque la persona viene con todo su ser, no viene partido en trocitos y ahora esto lo gestiono por un lado, esto lo gestiono por otro. Obviamente, lo que hace esta persona responsable, que tiene un amplio conocimiento de la zona, de los recursos de la zona, de las problemáticas, de los recursos tanto comunitarios como de los recursos públicos, es ver qué recurso es el más idóneo para resolver esta situación, ¿vale? Además, tiene una vinculación muy estrecha tanto con la oficina de vivienda como con los servicios sociales como con el sistema sanitario. Y tiene esa cintura que hemos dicho para institucionalizar cosas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de migrantes que requieren perfeccionar el idioma, y por otro lado tenemos un grupo de personas mayores que necesitan actividades para mejorar la memoria, pues podemos generar clases conjuntas de idioma. Y aquí estaríamos en el punto de, vale, clases conjuntas de idioma, pero a lo mejor a la hora que le viene bien a todas es una hora que el funcionario se tiene que ir a su casa, ¿no? Entonces es como, ¿cómo conseguimos que esas personas puedan tener una llave del local común y que administren esas clases sin que tenga que estar siempre la intermediación de la institución, ¿no? Que por eso ellos hablan de que lo importante en estas prácticas de abrir la institución es un poco lo que yo digo, flexibilidad o porosidad, o lo que ellos dicen, cuidar desde el umbral y plantear y permitir que la gente invada la institución, ¿vale? Ese cuidar desde el umbral está en muchos proyectos que también existen en nuestro estado, ¿no? En Zaragoza, por ejemplo, está de salud en el gancho, ¿no? Y también viene referencia, por ejemplo, en el lema de las batas a las botas, con el que utilizaron los centros municipales de salud de Madrid para hacer una renovación de su planteamiento, ¿no? Esta idea de vamos a salirnos de la oficina, vamos a irnos al terreno, ¿no? A conocer lo que les pasa realmente a las personas, ¿no? Pero lo que yo quería traer aquí, y para eso existen un montón de herramientas que se han ido desarrollando, seguramente los servicios sociales también, en salud comunitaria existen los mapeos, existen los protocolos, etc. Lo que yo quería traer aquí es que la comunitaria no es un lugar, es más bien una mirada, es más bien una orientación, ¿no? Como esto de las gafas violetas de las feministas, pues yo hablo un poco de las gafas 3D. En las que por un lado ves las carencias, pero por otro lado ves las potencialidades. Esas potencialidades en salud comunitaria las llamamos activos de salud, y al final son esas fortalezas, esas habilidades, esas personas, esos recursos
que hacen la vida de las personas del barrio, o del pueblo, lo que sea, mejor o por lo menos más vivible, ¿no? Pero esas gafas nos las podemos colocar también cuando estamos atendiendo a una persona y en una entrevista individual, ¿no? Porque al final son las gafas de entender el contexto, de entender que esa persona, o sea, de dignificar esa persona y entender que tiene también recursos y que también hay que poner en marcha, ¿no? Y por otro lado, también las podemos utilizar en otro plano, en el plano institucional, ¿no? En las reuniones intersectoriales también lo podemos utilizar o en las reuniones con estamentos superiores, ¿no? Como una función de coordinación o de abogacía, ¿no? Y ya termino solo con dos reflexiones, que un poco que cuando hablamos de la comunidad muchas veces, por lo menos eso nos pasa en salud comunitaria, lo hemos reflexionado, es que pensamos a veces en comunidades prefijadas, ¿no? Como si ya la comunidad estuviera preestablecida y entonces la convocamos o como mucho y mejor vamos a su encuentro, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que las comunidades muchas veces son mucho más fluidas y muchas veces están destejidas, ¿no? Como desmembradas también por los ritmos de vida que llevamos, ¿no? En esto el otro día una entrevista que hacían a Somos Tribus, ¿no? Ellos decían, constituirnos como Somos Tribus nos ha servido para conocer a nuestros vecinos, porque de alguna manera, aunque estuviéramos viviendo, no convivíamos, ¿no? Vivíamos como en universos paralelos, ¿no? Y la otra reflexión que quería, bueno, y en este sentido lo que me parece importante es que el papel de una institución cuidadora no es ir a la comunidad, sino es ayudar a generar una comunidad cuidadora. Y el otro punto que quería traer es que a veces cuando trabajamos temas con enfoque comunitario nos centramos mucho en la idea esta de empoderamiento, ¿no? Y a mí la idea de empoderamiento es como, bueno, que quería traer una reflexión. Porque por un lado es verdad que a veces tenemos saberes profesionales que nos los quedamos para nosotros, los retenemos y que estaría bien ponerlos en común y que ayudaría a mucha gente a mejorar su autonomía personal o los cuidados o las formas de ayuda mutua, ¿no? Pero detrás del empoderamiento también a veces hay una idea de que la gente no toma las riendas de su vida o no está haciendo lo suficiente, ¿no? Y cuando una persona está acudiendo a algún servicio de cuidado, ya sea un servicio sanitario o servicios sociales, la persona ya se está haciendo cargo de su vida. O sea, el acudir a un servicio ya es hacerse cargo de su vida. Y si ampliamos un poco la mirada y somos capaces de ver todo el circuito que pone en marcha y no nos centramos en el itinerario nuestro, ¿no? De cuando lo empezamos cuando acude a nuestra consulta o cuando acude a nuestra, ¿no? Nos daremos cuenta pues que las personas ponen en marcha muchísimas estrategias muchas veces de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, si pienso en estos desahucios, pues muchas personas no solo iban a estos desahucios, no solo iban al médico, sino que también estaban yendo a Cáritas, también estaban yendo a un comedor, también estaban acudiendo a la familia, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces las comunidades están intentando poner en marcha recursos y lo que se tiene que plantear la institución es si está capando esos recursos. Y aquí por eso os traía esta noticia, que es una más de las sanciones que se pusieron a la solidaridad durante el confinamiento, ¿no? Por eso me planteo que si el papel cuidador de la institución muchas veces ya no es fomentar el empoderamiento, sino plantearnos qué capacidades estamos capando, ¿sabes? Y si podemos liberar esas capacidades, que es lo que llama Chapela el apoderamiento, ¿no? Y bueno, y aquí acabo. Y muchas gracias. A ver si... ¿Cómo hago? Stop share. Ahí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Igual que en el caso de Débora, sí que tengo la sensación que a partir de ámbitos formativos o teóricos, bueno, no teóricos, sino de trayectorias diferentes entre la sanidad y los servicios sociales, extrañamente resuenan muchas de estas cosas, son debates que cotidianamente están en el ámbito de los derechos sociales, de los servicios sociales, etcétera, etcétera.
No por casualidad, yo recuerdo que, bueno, como Zaragoza en Común, uno de los actos de campaña de las pasadas elecciones municipales, en la carpa de derechos sociales, precisamente lo que proyectamos fue el documental de los cuidados, ¿vale? Que nos parecía muy chulo y sobre todo porque recogía eso, aunque era una experiencia en un barrio de Madrid y era de un centro de salud, pues reflejaba un poco lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? Un centro abierto en el que las demandas individuales de alguna manera se convierten en demandas colectivas, en respuestas colectivas, en el que lo comunitario está muy presente, muy permeable, muy permeable, en el que no solamente se trabajaba sobre las carencias, sino también sobre las potencialidades, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este imaginario que de alguna manera nos decía, bueno, pues eso que ahí se muestra en un centro de salud es algo de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? También para nosotros, para nuestros servicios sociales. Bueno, y bien, ahí vamos, es el momento de dar un poco voz a la gente. A ver, los comentarios. Vale. Pues voy a lanzarlo primero de todo mientras reflexiono aquí. Bueno, hay muchos comentarios como el que hace Luis Jimeno hablando de que la intervención de Débora le ha sugerido la banalidad en mal de Hannah Arendt. Y Mamen Mesa, que nos comenta pues eso, que una cuestión a considerar es que las profesionales de lo social se mimetizan con estas dinámicas de poder y que aumenta el riesgo de exclusión de las personas que acuden. Y en relación un poco a estas reflexiones, os lanzo una pregunta así para empezar, ¿vale? Esperando también que lleguen más, aunque algunas han ido llegando. Sobre todo tendría que ver, aunque algunas cosas ya habéis apuntado, claro, ¿cómo hacemos o cómo, en negativo, digamos, cómo son los mecanismos que hacen que de alguna manera los profesionales de los servicios sociales o de los sanitarios, me da igual y demás, acaben interiorizando estos mecanismos cuando a priori es por perfil profesional, por motivación, formación, tendrían que ir en una dirección completamente contraria y en el lado positivo, pues cómo pensáis que habría que hacer, pues aparte de los cambios estructurales que son precisos, como para interiorizar esta ética de los cuidados y que para contraponerla a esta defensa burocrática, ¿no? Cualquiera de las dos, como queráis. O sea, cuando hablas de eso, claro, a mí me sale automáticamente también pensar, ¿no?, el lugar en el que trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, ¿no? Se supone que es un lugar, bueno, ¿no?, pues del pensamiento, ¿no?, de un transformador tal y cual, ¿no? Y sin embargo es un lugar que también está viviendo una neoliberalización, ¿no?, a muerte de todo lo que hacemos, ¿no? Y de repente tú misma te ves como has caído, ¿no?, en lógicas de competencia con tus compañeros, de a ver quién publica más, a ver quién, ¿no?, de tratar al estudiante como un cliente, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver porque, bueno, no podemos olvidar que estas lógicas de poder, ¿no?, que atraviesan las instituciones son lógicas de poder que no solo generan mecanismos para, digamos, controlar al otro, ¿no? Es que también generan mecanismos de sujeción y de subjetivación de las propias personas que están dentro, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿no?, en la universidad continuamente estamos sometidas a evaluaciones, ¿no?, que luego te hacen ver lo que sacas tú, lo que sacan los otros, ¿no? Gratificaciones económicas, pero también de prestigio, si publicas en determinados sitios y no en otros, ¿no? Es decir, que hay un montón de mecanismos que la institución despliega para producir ese proceso de subjetivación dentro de los propios trabajadores y trabajadoras que estamos dentro, ¿no? Y esto que pasa en la universidad pasa en cualquier institución, ¿no? Y en ese sentido también, como toda institución, a la par está preñada de relaciones de poder, ¿no?, que hacen, ¿no?, pues ahí retomo ese comentario, ¿no?, que a determinadas personas, si quieren como escalar en esa jerarquía de poder, tienen aún más que mimetizarse con estas lógicas, ¿no? Entonces, el problema de una institución es que una institución tiene partes positivas, ¿no? O sea, la institucionalización de cualquier cosa tiene partes positivas en tanto que, pues yo que sé, la institucionalización de servicios sociales, pues lo convierte, ¿no?, consolida un campo de trabajo, pero también tiene estas cosas negativas y es que es un campo de poder, ¿no? Y entonces va generando marcos interpretativos, va generando procesos de subjetivación, ¿no? Y por eso decía, ¿no?, que al final quien está dentro, por mucho que le ponga buenas intenciones, es como que, ¿cómo vas a transformar si estás trabajando en una institución
que su lógica es otra, ¿no? Entonces, yo qué sé, ¿cómo vas a generar pensamiento crítico si estás en una institución que está intentando generar dispositivos de poder? Pues es un poco eso, ¿no? Entonces, como que el problema es algo como muy axiomático, ¿no? Muy del núcleo de dónde estamos trabajando. Elena, no sé si quieres completar. Sí, yo creo que es un poco, bastante David contra Goliat e intentar llevar la pelea cada uno por libre, ¿no? Y que además, porque eso, aparte por todo lo que ha dicho Débora, porque la institución te empuja un poco a esto de que soy un mandado, ¿no? Porque realmente cuando te deja tan poco margen de maniobra, al final te sientes un mandado. Yo creo que ahí las prácticas reflexivas es muy, muy importante, y el rodearte de gente con la que reflexionar y con la que intentar hacer equipo. Por lo menos a nosotros eso sí que nos está sirviendo, ¿no? Y en algunas cosas, pues, bueno, a lo mejor sí que buscar las maneras, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Yo sí Sanidad Universal, ¿no? Pues, bueno, pues ahí te encuentras como a lo mejor algunas personas que directamente aprovechan esta locura que hay de circulares para denegar la asistencia, porque además ellos consideran que esa persona no se la merece, con lo cual ya tengo la excusa perfecta, ¿no? Pero también hay compañeros haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Buscándose las vueltas, sean más o menos legales, ¿no? Pero sí legítimas para ofrecer la asistencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una resistencia de trinchera o sea, como que hay una parte de intentarse hacer fuerte, de intentar hacer abogacía, de intentar utilizar las instituciones que tengamos, la sociedad científica, etcétera, para hacer la lucha hacia arriba. Y hay otra parte que posiblemente de ganar la batalla un poco de la comunicación, de intentar comunicar un poco a la gente, porque la gente a veces participa también de estas lógicas, ¿no? De, bueno, pues si desaparece la atención primaria, sí, bueno, ¿no? Como que participan también un poco de estas lógicas, y después en el día a día intentar no quemarnos, intentar compartir, intentar reflexionar e intentar buscar estas prácticas que muchas veces son de desobediencia, realmente. Y no sé, a lo mejor alguien por el chat tiene Más ideas. aportar alguna idea más. Sí. A ver, que está llegando más preguntas. Hay varias reflexiones en el sentido de que se agarran un poco al tema del contacto y el vínculo que comentaba Débora. Alumbrar espacios de vínculos para que es el momento de no perderlos, que es ese espacio ahí donde está la potencia del cambio y demás. Y hay algunas preguntas así como más concretas, ¿no? En este sentido también. Plantea María si más allá de la brecha digital de algunos sectores de población, todo lo pensáis o piensas, Débora, que lo que tiene que ver con la administración electrónica sin papel, con poca presencialidad, puede ser una oportunidad para disminuir la arbitrariedad y los obstáculos burocráticos. O sea, yo soy muy fan de todos estos estudios, ¿no? que reflexionan sobre la tecnología como un elemento en absoluto neutro, ¿no? Entonces, es verdad que la tecnología, cualquier técnica, cualquier instrumental, ¿no? Lo decía Elena hace un segundo, el sistema de baremación, por ejemplo, ¿no? Se reviste de objetividad, pero detrás de toda herramienta siempre hay un diseño, ¿no? Siempre hay alguien detrás que decide cómo se hace, cómo no, qué se pone, ¿no? Una web, ¿no? Y todo eso son decisiones de carácter político, ¿no? Y a la par la técnica y la tecnología nos constituyen, ¿no? Si decía antes que para mí la clave está precisamente en el contacto, ¿no? Hay una imagen que me gusta mucho, ¿no? Que es la del trabajador negativo, no sé si la conocéis, ¿no? Que viene también de la antipsiquiatría, ¿no? De Trieste, pero que es ese trabajador que se alía siempre con el que se supone que es el más cafre de todos, ¿no? El profesor que se alía con el estudiante que va a suspender, ¿no? El trabajador social que se alía con el más estafador de todos sus usuarios, ¿no? Entonces,
porque ahí precisamente es donde se están abriendo grietas en el sistema, ¿no? Donde se producen alianzas imposibles, ¿no? Entonces, claro, todo lo que rompa esa posibilidad de vínculo, esa posibilidad de conocernos, y yo creo que cuando nos conocemos de alguna manera nos afectamos, ¿no? Los unos a los otros, y cuando algo te afecta empiezas a vivirlo como propio, y si una desigualdad te empieza a afectar ya no puedes mirar para otro lado. Entonces, los dispositivos tecnológicos, yo creo que no casualmente están hechos para reducir ese contacto, ¿no? Entonces yo, más que una oportunidad, es decir, salvo cosas muy concretas, ¿no? En general lo veo como casi que apunta a lo poco que nos queda, ¿no? Que es ese vínculo que se genera ahí. Sí, yo quería, es que con el tema de la accesibilidad, ¿no? Ahora también volviendo un poco, aunque sea tocar otra vez el mismo tema, el tema de la sanidad, ¿no? Si es que tiene un mecanismo telemático, pero tiene otro mecanismo, no hay un plan B, bien. Pero si no existe un plan B, ¿cómo evalúas que está accediendo todo el mundo que tiene que acceder? Porque es que es muy difícil si estamos hablando de accesibilidad, el saber si es adecuado el mecanismo. Porque, por ejemplo, ahora con el tema de la sanidad universal, cuando yo sí u otros colectivos han ido al ministerio a decir, oye, que la gente no está accediendo, que está teniendo problemas, lo que decía el ministerio es, no me consta. Entonces, a mí lo que me da un poco de miedo de estos mecanismos cuando son el único plan es que son muy difícilmente evaluables si están generando problemas de accesibilidad. Sí, a mí esta pregunta que tiene que ver me lleva también a algunas reflexiones con algunas cosas que están dando en Zaragoza ahora, como el acceso a los servicios sociales a través de una línea única telefónica durante toda la pandemia, que lo que está haciendo es un filtro en la equidad en el acceso a los servicios sociales, que en realidad es una barrera más que se está poniendo esto. El otro día hablamos... también una pregunta así un poco, las estoy diciendo un poco desordenadas, ya me lamentaréis, ya me perdonaréis las personas que estáis en el chat. Porque preguntan, Carmen Mesa, si una herramienta posible sería la auditoría ética de la organización desde la perspectiva de las capacidades. No sé muy bien esto último a qué se refiere. Me recuerda también a algo que comentábamos la semana pasada, hablando de lo público comunitario, de todo lo que tiene que ver de cómo podrían servir todos los mecanismos de control, de cogestión con la ciudadanía, de control democrático, de eso, de auditorías, de balances comunitarios de las entidades, a todo este proceso de burocratización o de cuidados, ¿no? para trabajar en esa línea. ¿Qué os parece? Yo sí puedo dar mi opinión. O sea, me da un poco de coraje por un lado porque me parecen herramientas, o sea, y deberían de ser herramientas útiles, pero hay veces que, no sé, como que hay evaluaciones que se rellenan y ya está por cubrir papel, ¿no? Que hay veces que entran dentro del propio circuito burocrático de la organización sin llegar a que haya un cuestionamiento, ¿no? O sea, o hay una intención de base realmente de querer utilizar la herramienta y de querer cambiar, o no sé, por lo menos en mi experiencia, muchas veces las instituciones terminan contestando lo que se quiere, ¿no? O saliendo a flote del paso como se puede, pero no sé, como que si las cosas no son vinculantes, ¿no? Por ejemplo, mueve un poco, puede ser que mueva un poco cambio, o sea, que son herramientas que las veo interesantes, pero que creo que hay que dotarlas de cierto poder, ¿no? Para que puedan ser útiles. A mí me pasa que, bueno, igual es un poco ahí como reiterativo, pero cuando te escuchaba pensaba, ¿no? Como en todas esas herramientas que hay, ¿no? Como de auditoría que se van experimentando en la policía, ¿no? Y decía, claro, están bien, quiero decir, evidentemente, ¿no? Si un policía tiene que abrir parte ante una identificación tal y cual, ¿no? Pues es mejor que pueda hacer una identificación abiertamente, ¿no? Y arbitraria. Pero el problema es que olvidamos que el problema de fondo es
para qué está pensada esa institución, ¿no? Entonces, claro, yo puedo meter 1000 medidas policiales que la hagan más amable, pero la policía es la policía, ¿no? Entonces, igual la cuestión es cómo decrecemos policialmente, ¿no? Entonces, me pasa también eso, ¿no? Como que para mí la pregunta no es cómo mejoramos la institución, sino qué función está generando, ¿no? ¿Qué función está desempeñando la institución y cómo hacemos para evitar esa función, ¿no? O sea, cómo nos sustraemos de eso si es que es posible, ¿no? Porque lo otro al final parece como, no sé, que son como herramientas, como decía Elena, suenan bien, pero no van para mí como al núcleo del problema, ¿no? No. Entonces, claro, se quedan de nuevo como en buenas intenciones, que luego además son muy fáciles de barrer, como de esquivar, de no sé, de reinterpretar. Muy bien. Más preguntas, que esto está animado, me está costando hasta organizarlas. Pregunta Luis Jimeno, que además la había preguntado antes, la voy a hacer ahora, vuelve a preguntar. Una pregunta específica para Elena. ¿Personas resilientes o barrios y sociedades resilientes? Elena, todo tuya. La pregunta es... Pregunta si lo que, me imagino, entiendo que si lo que hay que trabajar es para que las personas sean resilientes o para que los barrios y las sociedades sean resilientes. Igual nos la puede aclarar más por el chat, Luis. No, si no idealmente mejor que sean las comunidades las resilientes, pero bueno, o sea, si, no sé, si cuanto menos individualizadas estén las cosas, pues mejor, y cuanto más, pero no será, es que no... Vale. Pues avanzamos, a ver si nos aclara un poco más por el chat. Sigo con otra pregunta. A ver, desde el espacio de derechos sociales se nos plantea que a lo mejor la organización de los profesionales con la ciudadanía tipo mareas puede ser una oportunidad de cambio para todas. Y también, bueno, que consideran que ha sido difícil mantener las dinámicas de participación y cuidados en el tiempo, que se ha funcionado bien en periodos de crisis, pero que luego se ha bajado, que la pandemia ha desorganizado, etcétera, etcétera. Vale. A mí había una cosa que me ha llamado la atención cuando hablaba Elena, que tenía que ver con el tema de la autogestión de la demanda, para que la expliques un poco más. En el sentido de que parece a veces que precisamente cuando estamos hablando de individualizar las respuestas, de dar respuestas plurales, diversas en función de las necesidades, parecería que lo ideal es que cada uno fuera capaz de autogestionar su demanda, ¿no? Es un poco lo que se demandan, porque a veces la sensación que tenemos es que uno demanda lo que se le ofrece y la idea es que se le ofrezca lo que demanda, ¿no? Entonces, explica un poquito más esto, que me ha quedado un poco... Bueno, a lo mejor no me he explicado muy bien, pero me refiero a que ahora, a día de hoy, con el tema, por ejemplo, de la libre elección de especialistas o con otros mecanismos así, ¿no? Al final la persona como que va por libre andando por el sistema, ¿no? Pero no hay como un feedback entre el sistema y la persona, ¿no? De cómo podrían mejorar algunas cosas, ¿no? Bueno, si no es tirando a lo mejor de hoja de reclamaciones, ¿no? Pero que no se busca tanto los espacios esos de encuentro, ¿no? No se busca cómo fomentar, por ejemplo, los servicios primarios, la atención primaria, etcétera, sino que la persona un poco se mueva por el circuito, bueno, pues un poco por libre, buscando un poco la competencia incluso entre profesionales, y me refería un poco a eso, ¿no? En cambio, por ejemplo, lo que plantea Trieste es que no haya una agenda hecha de antemano, sino que sea una agenda abierta que se hace con las necesidades de las personas, ¿no? Que sean las propias necesidades de las personas las que deciden cómo organizar el servicio, ¿no? Esa sería como un poco la diferencia. Y con lo otro que has dicho del otro comentario que traía, que han desaparecido algunas cosas, que no hay una continuidad y tal. Bueno, quizás esto es más de la participación en movimientos sociales y tal, pero que yo creo que siempre tenemos un poco desde de la izquierda esta sensación de que todo desaparece, un poco derrotista, ¿no? Y me gustó una vez un texto que leí sobre algunas luchas que había habido en Granada con los temas urbanísticos, que venían a demostrar cómo muchas veces las luchas se van metamorfoseando, ¿no? Pero si a lo mejor nosotros queremos capitanear algo, y esto hemos dicho que nuestro proyecto
estrella, ¿no? Ahora que se desaparezca, porque se ha transformado en otro que a lo mejor respondía más a las necesidades de la gente, no somos capaces de verlo como un triunfo, ¿no? Como una, bueno, un poco traer esa reflexión, porque creo que a veces avanzamos más de lo que somos capaces de reconocernos. Muy bien. Bueno, pues a ver si hay alguna preguntilla más. Bueno. A mí sí que me surgía una antes que yo creo que también la habéis medio contestado, pero por volver a enunciarla, es si consideráis que hay algún tipo de burocracia buena, ¿no? O si toda burocracia es mala per se. Si la lógica esta weberiana de la burocracia como garante de la equidad, de la igualdad, del acceso universal y tal, ¿tiene algún sentido o es un mito? Bueno, yo creo que es un dispositivo de poder, ¿no? La cuestión es hacia dónde lo pones a funcionar, ¿no? Entonces, o sea, en una hipotética, no sé, en una hipotética institución, imagino, ¿no? Pues como las que, bueno, tan hipotética como las que ha contado Elena, ¿no? Pues a lo mejor la microárea de Trieste tendrá sus dispositivos burocráticos y probablemente encontrará la burocracia funcionando de otra manera, ¿no? Pero en tanto que es dispositivo de control, se inserta dentro de una institución de control, pues ahora mismo, ¿no? Pensar en nuestros contextos en una burocracia buena, pero en fin, eso me parece como un dispositivo ¿no? que funciona bajo una lógica, ¿no? Y que además va cambiando, quiere decir que ahora es la lógica neoliberal, pero que si la lógica de poder cambia, probablemente casi seguro que la burocracia mute con ella, ¿no? Entonces lo veo un poco así, ¿no? No algo con una naturaleza per se, sino algo que se articula con lógicas de poder. Elena, no sé si quieres complementar. O sea, a mí me traía a la mente el prólogo del libro de los cuidados que Belén Gopegui dice, como esto de que siempre se genera como una falsa dicotomía entre la ética de la justicia y la ética del cuidado, ¿no? Y que, bueno, pues eso, que de alguna manera yo creo que tenemos que recurrir a una ética de los cuidados para entender que todas las personas no partimos de situaciones iguales y además somos diversas, ¿no? Y entonces eso tiene que incorporarse a la hora de pensar las soluciones, el trato, etcétera. Pero hay grandes universales que deberían de funcionar. O sea, el derecho a la vivienda debería de ser un universal, el derecho a la sanidad, el derecho... Y sí, para garantizar esos derechos se tiene que poner en marcha una serie de mecanismos funcionariales, pues me parece bien. No sé si respondo, pero bueno, no sé, como que me ha evocado esta idea lo que estáis preguntando. Bueno, pues muchas gracias una vez más. No sé si hay alguna pregunta más por el chat. No veo ninguna más. Pues bueno, pues eso, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias otra vez a Débora y Elena por haber accedido a estar esta tarde con nosotras. Ha sido muy interesante, ya estaba a la expectativa de lo que esperábamos y nos deja algunas preguntas y algunas pequeñas respuestas. A la gente que nos está viendo, simplemente recordarles que el jueves que viene, el día 17, tendremos la tercera y última sesión del foro a la misma hora, a las 6:30, que con el título de Bancos y Alimentos versus Derechos Sociales, pues profundizaremos un poco sobre estas lógicas asistencialistas como mecanismos de abdicación pública en las respuestas sociales y los derechos sociales como respuesta. Contaremos con Pedro Celimendiz, que es trabajador social y máster en estudios sociales aplicados, aquí en Zaragoza, y Luisa Broto, que es trabajadora social, fue consejera de Derechos Sociales durante el Ayuntamiento de Zaragoza durante la pasada legislatura y en la actualidad es concejala de Zaragoza en Común. Muchas gracias, agradeceros a todos la presencia y nos seguimos viendo, aunque sea telemáticamente, esperemos que pronto en persona. Muchas gracias, un gustazo. Sí, gracias.